Nouvelle Vache, dirigida por Richard Linklater y una película francesa, coproducción con Estados Unidos, que se estrenó en el Festival de Cannes. Llega aquí como perla a San Sebastián. Un film que gira en torno al rodaje de A Bout de Soufflé, que seguramente pueda ser conocido por mucha gente que, pues bueno, tenga mucha afición al cine, pero aún así hay que traducirlo. Yo realmente cuando me lo dijeron dije, ¿y esto qué es? ¿No? Al final de la escapada. ¡Ah, claro! Al final de la escapada. Claro, yo no sé francés realmente. Entonces entendí perfectamente a qué se refería esta mítica película dirigida por Jean-Luc Godard, estrenada en 1960. No existe un guión para esta película. Fue una película que se imaginó François Truffaut, otro gran director de la Nouvelle Vache francesa, esta corriente de cine, bueno, pues muy vinculada a la revista Cahiers du Cinéma, que sigue publicándose, por cierto. Sobre todo eran franceses, películas un poco costumbristas, pero al mismo tiempo no tenían, digamos, una estructura clara, eran un poco libres, chocaban mucho con lo que se estaba estableciendo en ese momento, especialmente al otro lado del Atlántico, inventaban cosas un poco sobre la marcha. Esto se ve claramente en una película como Al final de la escapada, que probablemente sea el mejor ejemplo de esta historia. Aún así, a mí me gusta bastante más Los 400 golpes. Para mí, esta película de Truffaut es seguramente la mejor de esta época, pero luego también hay que hablar que el propio Truffaut hizo Domicilio Conyugal, por ejemplo, que es una película que sigue a Los 400 golpes. Esta saga de Truffaut tiene bastantes películas, o sea, no solo estamos hablando de estas dos, tenemos también Antoine y Colette, luego tenemos Besos robados, y luego ya llega Domicilio Conyugal, pero es que luego además está El amor en fuga, o sea, es que son 5 películas para esta saga. Y luego, por supuesto, también tenemos Hiroshima Mon Amour, la propia Al final de la escapada, Cleo de 5 a 7, que es de Agnes Varda, o, por ejemplo, también Mi noche con Maud de Romer. Hay muchísimas películas que se relacionan con esta etapa, pero muy probablemente la de Al final de la escapada sea de las más representativas. Bueno, esta película es un homenaje realmente a toda la Nouvelle Vache francesa, pero en específico a Godard. Intenta recrear lo que se vivía en esos momentos y utiliza personajes reales. No solo Godard o el propio Truffaut. Godard obviamente es el protagonista, pero hay muchos otros personajes importantes. Tenemos... Es que realmente no podemos olvidar que esto pasó de verdad. Es decir, es una película basada en hechos reales ficticiamente. Quiero decir que está imaginando lo que pudo pasar, pero se basa en lo que pasó. Era importante un cast representativo. Y lo logra, desde luego. Especialmente, como decía, la maravillosa Zoe Deutch, que interpreta a Jean Seberg, la protagonista de la película. Y Aubrey Dulin, Jean-Paul Belmondo. Tenemos también, por ejemplo, a personajes como la propia Agnes Varda, que la he mencionado. Aparece simplemente un momento, el propio Romer. Como digo, Truffaut también tiene bastante protagonismo. Rossellini incluso sale, que es un poco como el padre de esto, ¿no? Se basaron mucho en él. En fin, muchas personas, yo diría hasta casi 50 personajes importantes que algunos simplemente se los enfocan y ya. O sea, no tienen ningún protagonismo, simplemente aparecen ahí y lo identifican, ya está. Pero bueno, sí que es verdad que hay momentos de casi de los Vengadores del cine francés de los 50, ¿eh? O sea, aparecen todos juntos y guau. En fin, se tiene que centrar en Godard, una persona muy curiosa para dirigir. Desde luego yo no sé si han sido fieles o un poquito indulgentes o un poquito duros con la imagen de Godard. Yo creo que igual han sido hasta suaves, pero desde luego es desesperante verlo dirigir, improvisar en todo momento. Bueno, hasta la propia Sember está, bueno, pues eso, tirándose de los pelos, ¿no? De esto es lo peor que he hecho y no aguanto y me quiero ir de esta película, cuando luego todo el mundo la conoce como la protagonista, la estrella de esta película. Son cosas que pasan. Un mes desastroso en tu vida, que estás harta del director y de todo, y luego eso va a definir tu carrera profesional y por tanto tu imagen pública hasta después de muerta. En fin, es así el mundo. A mí me ha gustado bastante esta película, ¿eh? Considero que es una película muy resultona y muy disfrutona. Yo tengo algo especial con Linklater. A mí Linklater me parece un crack. O sea, realmente me parece que tienes que tener muy bien puestas las cosas
para después de tantos años, que el hombre ya tiene 65, me duele pensarlo, pero es así, no hayas caído, que me parece bien, la gente que hace pelis, vamos a decir, comerciales, pero él todavía no ha caído. Y curiosamente ha tenido momentos en los que parecía que sí, pero él sigue siendo, como lo demuestra este año, Richard Linklater. Empezó con Slacker, Dazed and Confused, obviamente pues es un clásico, pero es que luego la trilogía de antes del amanecer, del atardecer y del anochecer, pues obras maestras. School of Rock, una de mis comedias favoritas, que nada tiene que ver con el resto de su filmografía, pero podría decir que es la comedia que más he visto. Y luego, por supuesto, películas animadas adultas, ¿no? Como Walking Life, A Scanner Darkly y sobre todo Apolo 10 y medio, que ha llegado hace unos pocos años. No se le hizo demasiado caso por estas películas, pero son realmente interesantes. Boyhood, obviamente, fue el momento en el que más cerca estuvo del Oscar, tanto a dirección como a película. Birdman se lo robó. Bueno, se lo robó, es una manera de decirlo, no se lo robó. Esto es muy subjetivo, ¿no? Y luego otra comedia como Everybody Wants Some, que la verdad la vi en el cine, curiosamente. Nadie vio en el cine esta película, yo la vi en el cine, nada más terminar el instituto y la guardo cariño. Hitman, hace un año y pico que la vi, no me gustó, la verdad, demasiado. Y este año ha estrenado Nouvelle Vache y Blue Moon, que es una película que cuenta la historia del compositor Lawrence Hart. Lo estoy leyendo ahora mismo, sé que esta película se iba a estrenar, de hecho se estrenó ya en Berlín, en febrero. Y bueno, parece ser que tiene un poco de buzz de los premios, que podría llegar un poquito lejos. Me cuesta creerlo, teniendo en cuenta que Linklater siempre ha sido una persona que le ha costado tener reconocimiento. De hecho, todavía no ha conseguido un Oscar. Tiene 5 nominaciones y es bastante injusto. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, esta película, como digo, me hizo bastante gracia. Creo que para los amantes de la Nouvelle Vache va a ser fenomenal. Igual no es extremadamente fiel al relato, ni deja la producción de la película en buen lugar, porque es un poco desastroso, pero es que es así, o sea, realmente tienes que contarlo como fue, y esto es lo que era. O sea, un movimiento en el que no hay guión y en el que vas un poco a lo loco, desde luego que lógicamente el rodaje tiene que ser así, tiene que ser un poco desesperante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es muy interesante ver cómo se desarrolla este rodaje. La película en un blanco y negro bastante bonito. A mí, la verdad que la fotografía me gustó mucho. Está hecha muy bien técnicamente. Es que Linklater sabe. O sea, es que Linklater sabe. Tú ves una película de un tipo que sabe y lo notas. Y a mí me encanta cuando alguien hace cosas con 2 dedos de frente. Además que el tío ha estrenado 2 películas este año, que se dice pronto. Pero bueno, en fin, como digo, planos muy chulos, hay una decisión creativa pues un poco rara, ¿no? Como por ejemplo la de grabar frontalmente, no exactamente como Wes Anderson, pero bueno, de una manera frontal a estos personajes y etiquetarlos, casi como una fotografía en movimiento, pero no se mueven, no dicen nada. Es un poco raro eso para anunciar quiénes son las personas relevantes, pero es el juego de Linklater, él ha decidido hacerlo así y tiene sentido. La verdad es que es una película bien hecha, como digo, divertida, porque es una película divertida que te saca sonrisas, pues por la, en fin, llamativa manera de producir esta película, pero luego por otro lado también te demuestra más seriedad y más inteligencia igual dramática en ciertas secuencias, ¿no? Está muy bien y bueno, insisto, una película no solo para los amantes de este tipo de cine, sino para los amantes del cine en general. Películas que tratan sobre Hollywood tenemos muchas, esto es evidente, pero no es tan fácil encontrar una película que trata sobre esto. Y yo creo que es evidente que Linklater es un amante del cine. Es que es tan simple como eso. Entonces, ¿cómo no va a querer grabar una película sobre esto? O sea, es que es así. Y hacerlo bien. O sea, nos vamos a Francia y la grabamos por completo en Francia. Y la ponemos en blanco y negro y en 4 tercios. Y la estrenamos en el Festival de Cannes. O sea, es que la verdad es que es un gusto, como digo. Así que bueno, nostálgica, divertida, obviamente alejada de la temporada de premios, no es esto yo creo lo que buscan, pero la verdad es que a mí me ha parecido una de las pelis más destacadas que he visto en el festival. Este vídeo forma parte de la cobertura del Donostia Cinemaldia 2025. Puedes ver todo el contenido dedicado al festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Festival de San Sebastián 2025.